Imagina despertarte una mañana con el mundo literalmente temblando bajo tus pies. Casas derrumbadas, gritos en las calles y un silencio estremecedor que sigue al caos. Esto fue exactamente lo que ocurrió en una remota región del Tíbet, donde un poderoso terremoto de magnitud 7.1 dejó una estela de destrucción, llevándose vidas, hogares y dejando a miles de personas en una lucha desesperada por sobrevivir. El sismo, registrado a las 9:05 de la mañana, sacudió no solo las montañas de la meseta tibetana, sino también los corazones de quienes habitan esta región. El epicentro, ubicado en el condado de Tingri, fue el punto de origen de una energía devastadora que derribó más de 3.000 casas en aldeas remotas. Estas comunidades, situadas en valles de difícil acceso, quedaron prácticamente incomunicadas, dejando a sus habitantes atrapados entre los escombros. Se calcula que unas 6.900 personas vivían en un radio de 20 kilómetros del epicentro, muchas de ellas perdiendo no solo sus hogares, sino también su sustento. En la ciudad sagrada de Shigatse, a unos 180 kilómetros del epicentro, el terremoto causó pánico entre los residentes. Cámaras de vigilancia captaron el momento exacto del temblor. Estantes de supermercados colapsando, productos cayendo al suelo y personas corriendo desesperadas hacia el exterior en busca de seguridad. Este lugar, conocido por ser la sede tradicional del Panchen Lama, vio interrumpida su calma habitual, convirtiéndose en un escenario de confusión y temor. En aldeas como Latse, más cerca del epicentro, los daños fueron aún más evidentes. Videos compartidos en redes sociales mostraban techos destruidos, fachadas de tiendas completamente derrumbadas y escombros que bloqueaban las calles principales. Vehículos estacionados también sufrieron daños, lo que complicó aún más la posibilidad de evacuar o transportar suministros. En muchos casos, las comunicaciones se cortaron, dejando a los residentes aislados y sin posibilidad de pedir ayuda. Pero el impacto del terremoto no se limitó a estas zonas. Los temblores se sintieron con fuerza en Katmandú, la capital de Nepal, donde cables eléctricos se balanceaban peligrosamente y cientos de personas salieron de sus casas temiendo que los edificios colapsaran. En el norte de la India y Bután se vivieron escenas similares, con personas evacuando edificios altos y reportando daños menores en estructuras. Incluso en el campamento base del Monte Everest, montañistas y turistas se estremecieron al sentir el movimiento, temiendo avalanchas como las ocurridas en otros terremotos de la región. A medida que las réplicas continuaban, el temor se extendía. La gente no solo enfrentaba el miedo a nuevos temblores, sino también el frío de las noches en estas zonas montañosas, ya que muchas personas se negaron a regresar a sus hogares dañados. Las bajas temperaturas y la falta de refugio adecuado aumentaron los riesgos, especialmente para los niños y ancianos. El Dalai Lama, en un gesto de solidaridad, expresó su profundo dolor por las vidas perdidas y envió oraciones a los afectados. Sin embargo, la recuperación no solo requiere palabras, sino también acción. Los equipos de rescate enfrentaron enormes desafíos para llegar a las áreas más afectadas debido a la geografía inhóspita y las carreteras bloqueadas. Helicópteros fueron desplegados para transportar suministros de emergencia, pero muchas aldeas permanecieron aisladas durante días. La devastación fue física y emocional. Familias enteras quedaron desamparadas mientras buscaban desesperadamente a seres queridos entre los escombros. Los servicios médicos locales, ya limitados, se vieron desbordados ante la cantidad de heridos. Las imágenes de madres llorando por sus hijos, de ancianos aferrándose a lo poco que les quedaba y de voluntarios trabajando incansablemente para salvar vidas se volvieron comunes en los medios de comunicación. Los desastres naturales siempre han sido percibidos como señales de algo más profundo, mensajes que trascienden lo físico. En la Biblia encontramos numerosos relatos en los que Dios utiliza fenómenos naturales para manifestar su poder, corregir o castigar a la humanidad. Estos eventos no son meros accidentes, sino actos llenos de propósito divino. Un ejemplo poderoso es el diluvio universal, narrado en Génesis capítulo 6, versículos 13 al 14, donde dice: «Y dijo Dios a Noé: he decidido el fin de todo ser,
porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos, y he aquí que yo los destruiré con la tierra. Aquí, el diluvio no solo representa la destrucción, sino también una oportunidad de renovación para un mundo corrompido. Otro pasaje significativo es el relato de Sodoma y Gomorra en Génesis capítulo 19, versículos 24 al 25, donde el Señor hizo llover sobre Sodoma y sobre Gomorra azufre y fuego del cielo. Estas ciudades fueron destruidas como resultado de su pecado, mostrando que Dios utiliza la naturaleza como instrumento para ejecutar su justicia. Pero estos eventos no solo son castigos, también son advertencias, oportunidades para la reflexión y el arrepentimiento. En Éxodo capítulo 7, versículos 20 al 21, durante las plagas de Egipto, Dios desata su poder sobre una nación que se rehúsa a dejar libres a su pueblo. Las aguas se convierten en sangre, los peces mueren, y el río, fuente de vida, se convierte en fuente de muerte. Este acto demuestra que Dios tiene control absoluto sobre los elementos y los utiliza para llamar la atención de los rebeldes. No obstante, también ofrece esperanza para los que obedecen, como vemos en Éxodo capítulo 12, versículo 13, donde aquellos que marcaron sus casas con sangre de cordero fueron protegidos. En el Nuevo Testamento, Jesús calma una tormenta en el mar de Galilea, en Marcos capítulo 4, versículo 39, diciendo: «Silencio, cálmate». Esto muestra que no solo los desastres pueden ser manifestaciones divinas, sino también la calma y la protección que vienen cuando confiamos en Dios. Sin embargo, la Biblia también advierte que en los últimos tiempos habrá señales y desastres que marcarán el juicio final. En Lucas capítulo 21, versículo 11 se dice: «Habrá grandes terremotos, y en diferentes lugares hambres y pestilencias, y habrá terror y grandes señales del cielo». Estos eventos no son para provocar miedo sin propósito, sino para recordarnos nuestra fragilidad y la necesidad de volvernos hacia Dios. Cada desastre natural que aparece en la Biblia tiene un mensaje claro: Dios está en control, y estos eventos deben movernos al arrepentimiento y a la fe. En Amós capítulo 4, versículos 9 al 10, Dios dice: «Yo os herí con viento solano y con oruga. La langosta devoró vuestros muchos huertos, pero no os volvisteis a mí, dice Jehová». Esto refleja cómo los desastres son llamados de atención divinos para que el corazón humano regrese a su Creador. Así como en los tiempos antiguos, los desastres naturales de hoy también pueden llevarnos a reflexionar. No debemos verlos únicamente como tragedias, sino como oportunidades para evaluar nuestra relación con Dios. En lugar de vivir en temor, podemos buscar su guía, recordar su misericordia y comprometernos a vivir según su voluntad. Tal como dice 2 de Crónicas capítulo 7, versículo 14. «Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra». Los terremotos son uno de los fenómenos naturales más impactantes y devastadores que experimenta la humanidad, y en la Biblia se presentan como una poderosa herramienta que Dios utiliza para mostrar su poder, corregir, advertir o incluso castigar a su pueblo. A lo largo de las Escrituras, los terremotos son más que eventos geológicos. Son manifestaciones de la voluntad divina, mensajes claros que reflejan la relación entre Dios y su creación. Uno de los primeros ejemplos se encuentra en Éxodo capítulo 19, versículo 18, donde el monte Sinaí tiembla violentamente cuando Dios desciende sobre él en fuego para hablar con Moisés. Este terremoto no es un castigo, sino una demostración del poder y la santidad de Dios, una señal de que su presencia no puede ser ignorada. Otro evento significativo relacionado con los terremotos como castigo se encuentra en Números capítulo 16, versículo 31, cuando la tierra se abre y traga a Coré, Datán y Abiram junto con sus familias. Este evento ocurre después de que estos hombres lideraran una rebelión contra Moisés y Aarón, desafiando la autoridad establecida por Dios.
Aquí, el terremoto simboliza el juicio divino, un acto que deja claro que la rebelión contra Dios y sus mandamientos trae consecuencias graves. En el Nuevo Testamento, los terremotos también tienen un papel clave en los eventos relacionados con la muerte y resurrección de Jesucristo. En Mateo capítulo 27, versículo 51, leemos que al morir Jesús, la tierra tembló y las rocas se partieron. Este terremoto es una señal cósmica de que algo trascendental había ocurrido: el sacrificio del Hijo de Dios en la cruz, un evento que cambió el curso de la humanidad. De manera similar, en Mateo capítulo 28, versículo 2, un gran terremoto marca el momento en que el ángel del Señor desciende del cielo para anunciar la resurrección de Jesús, mostrando que incluso la naturaleza responde al poder de Dios. En el libro de Apocalipsis, los terremotos alcanzan su máxima expresión como parte del juicio final. En Apocalipsis capítulo 6, versículo 12, se describe un terremoto tan grande que el sol se puso negro como tela de silicio, la luna se volvió toda como sangre. Este evento, parte de la apertura del sexto sello, simboliza el juicio de Dios sobre el mundo pecador. Más adelante, en Apocalipsis capítulo 11, versículo 13, otro terremoto ocurre como parte del castigo contra aquellos que rechazan a Dios. Este terremoto destruye una décima parte de la ciudad y causa la muerte de miles de personas, llevando a los sobrevivientes a temer y glorificar al Dios del cielo. Los terremotos también son mencionados como señales de los últimos tiempos. En Lucas capítulo 21, versículo 11, Jesús advierte: habrá grandes terremotos y en diferentes lugares, hambres y pestilencias, y habrá terror y grandes señales del cielo. Esta declaración resalta que los terremotos no solo tienen un propósito de juicio, sino también de advertencia. Son recordatorios de que el tiempo de gracia no es infinito y que la humanidad debe prepararse para el día del Señor. Más allá de los relatos específicos, los terremotos en la Biblia representan la soberanía absoluta de Dios sobre la creación. Como se dice en Salmos capítulo 97, versículo 4, sus relámpagos alumbran el mundo, la tierra lo ve y tiembla. Este versículo refleja cómo la naturaleza responde ante la presencia y la autoridad de Dios. Incluso en su magnitud destructiva, los terremotos nos recuerdan la grandeza de su poder y la necesidad de rendirnos ante Él. Los terremotos no son solo eventos destructivos, sino también momentos que llaman a la humanidad al arrepentimiento. En Amós capítulo 4, versículo 9, Dios declara: os herí con viento solano y con oruga. La langosta devoró vuestros muchos huertos, pero no os volvisteis a mí, dice Jehová. Aunque este versículo no menciona específicamente terremotos, el mensaje es claro. Los desastres naturales son usados por Dios para llamar la atención de su pueblo y llevarlos de regreso a Él. Estos eventos también nos invitan a reflexionar sobre nuestra relación con Dios. En lugar de verlos solo como tragedias, debemos preguntarnos qué mensaje nos está enviando el Creador. La Biblia nos recuerda constantemente que, aunque Dios es justo en su juicio, también es misericordioso con quienes se arrepienten. Como dice 2 de Crónicas capítulo 7, versículo 14, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. En los terremotos de la antigüedad, así como en los que enfrentamos hoy, Dios nos habla. Nos llama a volvernos a Él, a reconocer nuestra fragilidad y nuestra necesidad de depender de su guía. Estos fenómenos son recordatorios de que nuestro mundo está en sus manos y que cada temblor puede ser una oportunidad para buscar su rostro y renovar nuestra fe. La Biblia nos llama a estar preparados para los últimos tiempos, un periodo que estará marcado por señales, desafíos y pruebas antes de la gloriosa segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Este no es un llamado al temor, sino a la acción, al arrepentimiento y a la fe. En Mateo capítulo 24, versículo 44,
Jesús dice: Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Esta preparación no se basa en predecir el momento exacto, sino en vivir cada día con la certeza de su regreso. En primer lugar, debemos fortalecer nuestra relación con Dios a través de la oración. Lucas capítulo 21, versículo 36 nos advierte: Velad, pues, en todo tiempo orando, para que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. La oración no solo es una forma de comunicación con Dios, sino también una herramienta para encontrar fortaleza, claridad y paz en medio de la incertidumbre. Es el lugar donde depositamos nuestras preocupaciones y recibimos la guía divina. Además, la Biblia nos llama al arrepentimiento y a alejarnos del pecado. En Hechos capítulo 3, versículo 19, Pedro proclama: Arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Este es un tiempo para examinar nuestros corazones, para confesar nuestras fallas y buscar el perdón de Dios con sinceridad. La salvación y la gracia están disponibles para todos aquellos que se vuelven a Él de corazón. La fe en las promesas de Dios es esencial. Hebreos capítulo 10, versículo 23 nos anima: Mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. En los últimos tiempos enfrentaremos pruebas que pondrán a prueba nuestra confianza en Dios, pero su fidelidad es inmutable. Él ha prometido que nunca nos dejará ni nos desamparará, y debemos aferrarnos a esa verdad. Otro aspecto clave es mantenernos vigilantes y discernir las señales de los tiempos. En Mateo capítulo 24, versículo 7, Jesús describe: Se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes, hambres y terremotos en diferentes lugares. Estas señales no son para infundir miedo, sino para recordarnos que el tiempo se acerca y que debemos permanecer enfocados en lo eterno. No debemos ser distraídos por las preocupaciones del mundo, sino estar atentos a lo que Dios está haciendo en nuestra generación. La comunidad de creyentes también juega un papel fundamental. Hebreos capítulo 10, versículo 25 nos exhorta: no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. En los últimos tiempos la unidad del cuerpo de Cristo será crucial. Nos necesitamos unos a otros para animarnos, apoyarnos y recordarnos las promesas de Dios cuando las pruebas se intensifiquen. Es igualmente importante compartir el Evangelio. En Mateo capítulo 28, versículo 19, Jesús nos da el mandato: Id y haced discípulos a todas las naciones. Antes de su regreso, el Evangelio debe ser predicado a toda criatura. Cada uno de nosotros tiene un papel en este llamado, ya sea a través de palabras, acciones o ejemplo. Este es un tiempo para ser testigos fieles de la verdad de Cristo y de la esperanza que solo Él puede ofrecer. Finalmente, debemos confiar en la promesa de que Dios nos sostendrá hasta el final. En 2 de Pedro capítulo 3, versículo 9, se nos recuerda: El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Su paciencia es una oportunidad para que más personas se vuelvan a Él, y nosotros somos parte de ese plan de redención. En estos últimos tiempos, no estamos llamados a vivir con miedo, sino con esperanza. Aunque los días puedan parecer oscuros, la luz de Cristo siempre brilla más fuerte. Como dice Apocalipsis capítulo 22, versículo 12: He aquí, yo vengo pronto, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. Cada decisión que tomamos ahora tiene un peso eterno. Vivamos con fe, arrepentimiento y un compromiso renovado con nuestro Salvador, sabiendo que su regreso será el cumplimiento glorioso de todas sus promesas. Así que, en estos tiempos de incertidumbre, recuerda que no estamos solos. Dios nos ha dado las herramientas para estar preparados: la fe, la oración y su palabra como guía.
Vivamos con propósito, arrepentimiento y esperanza, sabiendo que su regreso es la promesa más grande que jamás nos ha hecho. Antes de despedirnos, quiero invitarte a reflexionar sobre tu camino hacia Dios y a dejar un comentario que declare tu compromiso. Escribe: cada día estoy más cerca de Dios. Amén. Esta declaración no solo será un testimonio de tu fe, sino también una inspiración para otros que buscan acercarse más al Señor. Juntos, como una comunidad unida, podemos fortalecernos y prepararnos para lo que está por venir. Dios te bendiga y hasta la próxima.